¿Te imaginas morir por hacer horas extra? Suena loco, ¿verdad? Pues no imagines, porque es algo que ocurre gracias al sacrificio de una generación donde morían por trabajo. Japón resucitó como el ave fénix, pero arrastrando con ello 3 décadas de muchos problemema. La cruel cultura del trabajo en Japón. Hoy, en Buscándome la Vida, nos adentramos en el duro y trágico mundo de los salaryman. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del lugar en el que me estén viendo. Hoy venimos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema del trabajo en Japón, sobre todo de la figura del salaryman, una figura que se ha hecho mundialmente conocida. Bueno, aquí ya hemos hablado de cómo es varias cosas de la sociedad japonesa. También hemos hablado cuando un extranjero viene a Tokio, lo primero que le llama la atención son todas las luces de neones, todos estos edificios, toda esta arquitectura así un poco anárquica, muy interesante. Pero claro, lo que he dicho antes, la figura del salaryman, que viene del inglés, 2 palabras, salary, salario, y man, persona. En Japón tiene un significado mucho más que simplemente empleado de la oficina, ya que aquí el salaryman significa sacrificio, dedicado, obediente, que sacrifica su vida personal, sacrifica la relación que tiene con su propia familia, todo por el bien de la oficina, de la empresa. El modelo no surgió de la nada, como ya he dicho, después de la Segunda Guerra Mundial. Estaba ya profundamente enraizado en la cultura japonesa. Empezamos pues el confucianismo, valores de jerarquía, colectividad y armonía. El individuo debía priorizar siempre el bien del grupo, así como por ejemplo en la herencia feudal el samurái debía lealtad a su señor, como el salaryman le debe lealtad a la empresa. Y después de eso ya venía lo que acabo de comentar de la Segunda Guerra Mundial. El rol familiar pues se reorganizó. El hombre era proveedor y la mujer shufu se quedaba en casa cuidando a hijos y gestionando el hogar. De ese modo todo el peso económico y social recaía sobre el salaryman. Las empresas a su vez pues cumplían un rol, podemos decir que casi paternal. No solo pagaban el sueldo, ofrecían vivienda en complejos para empleados, organizaban excursiones familiares, financiaban estudios y garantizaban las pensiones. Era como pertenecer a una gran familia corporativa. Trabajar para Mitsubishi o Toyota no era un empleo, era ya una identidad. Es decir, soy ingeniero importaba menos que decir trabajo en Mitsubishi. ¿Y cómo va la cosa a día de hoy? Pues a día de hoy ha empezado ya a partirse este relato desde los años 90, con el estallido de la burbuja económica. El sueño del empleo de por vida se derrumbó, las empresas empezaron a despedir y la estabilidad económica se convirtió en precariedad. Hoy el salaryman sobrevive, pero en condiciones mucho más duras. Jornadas interminables. La ley establece 40 horas semanales, pero casi todos superan las 50 y 60 y en algunos sectores hasta las 80 horas semanales. Se ha vuelto bastante habitual el karoshi, que es la muerte por trabajo. Y en cuanto al karoshi, cada año el Ministerio de Salud reconoce oficialmente cientos de muertes laborales, pero las ONGs estiman que las cifras reales superan las 10.000 al año. El gobierno reconoce oficialmente este fenómeno. Los casos incluyen suicidios, ataques cardíacos y derrames cerebrales vinculados al estrés laboral. La cultura del presentismo, es decir, en Japón no te puedes ir antes del jefe. Cuando el jefe se haya ido de trabajar, tú ya puedes empezar a plantearte el irte. Y la verdad, simplemente muchas veces estás sentado calentando la silla, no haces otra cosa. Pacto social, muchos de los salaryman no pueden estar con sus hijos o directamente no tienen hijos. Y muchos de estos hijos pues crecen sin una figura paterna. Desencanto juvenil, obviamente pues los jóvenes ven todo este panorama y ya no aspiran a ser un salaryman, prefieren trabajos temporales, de startup o incluso vivir con menos dinero pero más libertad. Ya no es un héroe el salaryman, ya no es el héroe que salvó a Japón de la crisis económica en la que estaba metida. Ahora ese sacrificio es inútil para los jóvenes e incluso se puede decir que los salaryman son esclavos en la actualidad. Pese a todo el sacrificio, Japón lleva estancado más de 30 años. Es conocido aquí en Japón el tema la década perdida, y ya deja de ser década. Son más de 30 años las cuales Japón está en crisis económica. Estoy planeando ya hacer un vídeo sobre si está Japón al borde del colapso tanto económico, político y social. Y en ello el salaryman ya no es una opción de prosperidad. Y aquí os voy a contar 3 casos reales que han ocurrido. No voy a entrar mucho en detalle, pero el primer caso es el de Matsuri Takashi, empleada de Dentsu. Trabajaba más de 100 horas extras al mes. Sus últimos mensajes ya en redes decían "quiero morirme". Se autoeliminó a los 24 años. Su caso desató protestas y forzó al gobierno a abrir una investigación sobre la cultura laboral en Japón. En 2012 una periodista de NHK murió de insuficiencia cardíaca tras acumular 159 horas extras en un mes. La cadena tardó
años en reconocer que se trató de un caso de karoshi, lo que os he dicho, del tema que os he dicho, del exceso de trabajo. Toyota y Japan Rail han enfrentado demandas por exigir a sus empleados cargas laborales insostenibles. Estos casos, lejos de ser excepciones, son la punta del iceberg de una cultura de trabajo que empuja a miles de personas a la soledad y a la muerte. Pero como yo no soy una persona japonesa, yo no puedo hablar desde una perspectiva oriental que lo ha vivido toda su vida, sino desde mi mera perspectiva occidental que lo está viendo ahora mientras vive en Japón, he querido entrevistar a gente en la calle para ver qué me pueden decir. Y por ello vamos a ver qué nos dicen los salaryman a pie de calle. Y ese es el panorama que hay habitualmente aquí. Es que quiero añadir, son las 5:05 de la mañana y es que normalmente por aquí, esta zona en la que estoy, siempre suele haber gente salaryman. Que bueno, una curiosidad más que quiero dejar antes de acabar el reportaje es que aquí los salaryman, pues básicamente si el jefe te dice que tienes que salir esa noche, te toca salir, ya sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y suelen perderse el último tren. A lo mejor trabajan tanto que pierden el último tren y deciden emborracharse hasta quedarse cao simplemente por el hecho de que el jefe te ha pedido hacer horas extra o el jefe te ha pedido salir por la noche a beber. De una manera u otra perdes el último tren y aquí en Tokio el siguiente tren no es hasta las 5 de la mañana, entonces no les queda otra que dormir en la calle. Y es algo bastante heavy ver gente que puede estar ganando 1.500, 2.000 euros y al final del día pues te toca dormir en la calle como un vagabundo. Básicamente son vagabundos vestidos en traje. You have to say your name if you want. Namai? Namai. Namai. Chitaso. Chitaso. Mariko. Katie. Okay. 名前秀幸。のにとってどういう意味ですか？そうですね。社会人としての自覚を持ちながら安定というものを手に入れることですかね。Okay. サステナブルね。はい、社会の役に立つこと。社会とのつながりを持っている。そうだな。サラリーマンでいることの意味は、まあ一つには、なんだろう、普通にそのライスワークとして、その生活のために働いてるっていうこともそうだし、僕の場合ちょっと特殊なのが、自分で飲食店を経営していたりとか、自分で会社を持ってるんですね。自分で会社を持ってるから、ある種サラリーマンは趣味みたいなところもちょっとあって、その中でやっているので、ちょっとある種本当に、生活のために働いてるのもそうだし、ある種その楽しさのためっていうところはすごくあるかなと思います。働いていますか？12 hours. Every day. 12か。Me too. You too. Me too. Okay, but per day. Maybe around 10 hours. 10 hours. Yes, 10 hours. Okay. Okay. 会社はあなたが捧げているものに見合うだけのものを返してくれてると思いますか？考えたことないです。会社にそれを求めたことがない。見返りを求めていない。給料以外の見返りを求めたことがない。給料はどうですか？給料は見返りにあったんですか？まあそんなもんなのかなって思う。おいかがですか？もうちょっと欲しい。Maybe I think so. Maybe I think so. Yes, I get enough to, read about it and something else. もし時間を戻せるとしたら同じ道を選びますか？それとも別の生き方を試したいですか？別の生き方を試します。私も別の会社に就職することを試すと思います。僕も別の生き方を考えるかもしれないです。Maybe the same. Same. Yes. I Okay. don't, 後悔 I don't have no regrets. Okay, Yes. perfect. この仕事はご家族や私生活にどのような影響を与えていますか？安定したお給料はもらえているので、両親には安心してもらえてるかなって思います。同じです。あんまり影響を与えてる人がいないかもしれない。In my case, my company is very my company has a respect to my family or my colleagues, something about my team. So, this is very good environment, I think. So,
the company takes a good effect to my team, my family. Okay. I think so. Okay. サラリーマンという存在は次の世代ではどうなると思いますか？でもやっぱり、サラリーマンという存在は、日本の地盤を支えてるというか、やっぱり人数が多いので、次の世代でも、やっぱり不滅というか、存在しうるかなとは思いますね。はい。Okay. なんか、全員が個人事業主になってしまったら、バラバラになってしまうだろうなって思うので、やっぱりベースとしてサラリーマンは必要だろうなって思ってます。Perfect. Thank you very much. Thank you very much! In the next generation? I think it's. I don't think it's a good future, but because Japan's tax is very high, and the tax is very increasingly and higher in the year to year. Okay. Yes, so I think it's a bad condition for salaryman. Okay. Yes, so I think the condition is getting worse and worse year to day, year to year. Pues nada, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Quiero dar una pequeña conclusión, y es que a veces pensamos que el sacrificio es el precio del éxito, que trabajar de sol a sol, sin pausa y sin espacio para uno mismo, es lo que nos va a llevar a la vida que siempre hemos soñado. Pero cuando la rutina te consume hasta el punto en que olvidas quién eres, ¿podemos realmente seguir llamándolo éxito? El salaryman japonés es símbolo de disciplina y compromiso, pero también de cansancio. No el cansancio del cual tienes sueño, te echas a dormir y te recuperas. Un cansancio en el alma, estás cansado en el alma. Soledad y vidas que se diluyen entre estaciones de metro y oficinas. Tal vez la verdadera pregunta no sea cuántas horas podemos trabajar, sino cuántas horas queremos vivir. Porque el tiempo que regalamos al trabajo nunca regresa. Que al final nadie recuerda cuántos correos hemos mandado, pero sí los momentos que compartimos, las pasiones que seguimos y las decisiones que decidimos tomar. Quizá el reto no esté en vivir para trabajar, sino en trabajar para vivir. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Dale like, comenta y comparte. Y como siempre, gracias por ver Urgente Melodía.